¿Cómo es que podemos cambiar la nación para mejor? ¿Cómo es que podemos cambiar nuestras comunidades para mejor? En base a este versículo, ¿qué es lo que usted entiende? Algunos, yo creo que más de la mitad, era un grupo no más de 15 personas, yo creo que más de la mitad de ellos me dijeron lo siguiente: la manera que cambiamos una nación para mejor, o la manera que una nación es bendecida, o por lo menos ese de concepto general, ellos me decían, en base a este versículo, después de haber leído este versículo, pensar un minuto sobre ello, era de que necesitamos buenos reyes, necesitamos buenas personas, buenos políticos. Right? Necesitamos buenos políticos, necesitamos gobernadores justos, buenos. Necesitamos políticos buenos que impartan justicia, que sean defensores de la justicia, que sean defensores de la verdad, que no reciban cohecho. Y usted puede añadirle todo el resto de lo que nosotros entendemos por justicia. Y más de la mitad dijo eso, pero me gustó. Yo creo que fue el hermano Antonio, si no me equivoco, el único que vio algo distinto, y es ahí donde yo quiero que lo vean. Y vean esa primera cláusula de ese versículo, vean la primera mitad de ese versículo. A ver, ¿cómo es que dice la primera mitad? Cuando los justos, ¿qué? Ahora, ¿ese justo está en singular o en plural? Está en plural, entonces está hablando no de uno ni de dos, está hablando de muchos. Y está hablando de que en un lugar geográfico, en una región geográfica, hablemos de Rockland, hablemos de Spring Valley, hablemos de México, hablemos de su país, su cantón, su estado, lo que sea. Entre más justos hay en ese lugar, ¿qué es lo que pasa en ese lugar? Hay más alegría, hay más gozo. Ahora mire el segundo versículo, que es lo que, perdón, la segunda mitad del mismo versículo, que dice: más cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Cuál es causa y cuál es efecto? ¿Cuál viene primero? ¿Viene primero un mal impío, pues los justos se van? ¿O será que escasean los justos, y cuando escasean los justos, los que se levantan a gobernar son impíos? No sé si entendieron lo que les acaba de decir. ¿Será que solucionamos el problema de nuestros países? ¿Será que solucionamos el problema de aquí, de Rockland, de Spring Valley, donde quiera que Dios te lleve? ¿Será que la manera que lo solucionamos es quitando a los que gobiernan y poniendo a buenos que gobiernen, o gente buena que gobierne, y entonces así solucionamos el problema? ¿O será al contrario, más bien, que lo que necesitamos comenzar a hacer es vernos en el espejo? Y tenemos que ver cuál es el reflejo de nuestra propia sociedad que nosotros mismos creamos en nuestros vecindarios, en nuestros lugares, en nuestras regiones. Siempre la manera que yo lo veo así es que los políticos son unos cuantos, el pueblo son la mayoría. Es decir, no es que el político determina el pueblo, sino que es el pueblo que determina el político. Es decir, los políticos son una reflexión de todo el conjunto de valores, de aspiraciones, de costumbres, de creencias y tradiciones de todo un pueblo. Es decir, es un reflejo de sí mismo. Así como cuando tú vas a una iglesia y ves al pastor y lo puedes escuchar por 40 minutos, y tú lo escuchas y tú dices: oh, ok, yo sé qué es lo que este pueblo está buscando. Y entonces eso le invierte la tortilla. Eso en vez de poner la responsabilidad sobre los que gobiernan, ¿sobre quién pone la responsabilidad? Sobre los gobernados, sobre el pueblo, sobre nosotros. Y esa es la manera que a mí me gustaría. Olvidemos un poquito del mundo de afuera. El mundo de afuera, yo creo que eso Dios mismo se encarga. Pero por lo menos los vecindarios, las casas, los hogares que usted y yo como cristianos estamos forjando. ¿Qué tipo de hogar usted como cristiano, usted como persona que ha creído en Cristo y lleno por el Espíritu de Dios, qué tipo de ambiente, qué tipo de entorno, qué tipo de hogar, qué tipo de espíritu, cuál es el ambiente que usted está creando en su casa, en su entorno inmediato? ¿Me están escuchando lo que yo les estoy diciendo? El impacto, la huella que usted deja en su comunidad, ¿es una huella para bien o le resta? No sé si
¿Usted es una adición a su comunidad o usted más bien es ¿cómo sería eso? Subtraction. ¿Qué es? Véalo así. ¿Qué tipo de huerto de Edén usted está creando en su hogar? Porque usted como cristiano, en usted está reflejada la persona de ¿quién? De Cristo. Entonces, en todo lo que usted se propone hacer, ¿quién debe de reflejarse? Cristo. A ver, padres, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano los padres. No, los padres, no dije madres, padres. Es que en español es genérico, perdón. Los padres hombres. Levanten la mano los padres hombres. Como padres, ¿se refleja Cristo? Como estás criando a tu hijo, ahora las madres, levanten la mano las madres. Como estás criando a tus hijos, ¿se refleja Cristo? Los hijos, levanten la mano los hijos. O jóvenes, a ver, ¿se refleja Cristo? Los que trabajan, los trabajadores, los que tienen empleo, a ver, levanten la mano los empleados, no los empleados, los que tienen empleo. ¿Se refleja Cristo en donde tú trabajas? Los que estudian, a ver, ¿quiénes estudian? Levanten la mano los que estudian. Dios mío, por eso estamos así, solo 2 estudian. Hay 2 maneras básicamente que tú puedes cambiar las cosas en una comunidad, y es cambiando la cabeza de arriba para abajo. Casi diría yo una imposición, una reforma abrupta, una reforma revolucionaria, y otra manera es de abajo para arriba. Ahora, ¿cuál es la ventaja de una y cuál es la ventaja de la otra? La ventaja de cambiar la cabeza es que el cambio es inmediato. ¿Sí o no? Vamos a cortarle la cabeza al rey y en su lugar pongamos un buen rey. Entonces el cambio es inmediato. Pero cambiar personas, ¿eso cuánto dura? Bueno, se lo pongo de esta manera. Y por eso es que es difícil a veces abrazar este camino, que es un mejor camino, pero es un más largo camino. Así se lo pongo. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, es decir, la tierra de su origen, donde él nació, cuando él lo llama de Ur de los Caldeos, y le promete una nación, y le promete una tierra prometida, y le promete una multitud, como el número de las estrellas. ¿Se acuerdan de esa promesa que Dios le hace a Abraham? Amén. Bueno, ¿cuánto demoró para que eso se cumpliera? ¿Cuánto tiempo se demoró? Bueno, se lo pongo así. Entre Abraham y Moisés pasaron aproximadamente 500 años. ¿Me están escuchando algunos o no? Y en ese intervalo de 500 años, 400 de esos años, ¿cómo los vivió Israel? En esclavitud. Y 40 de esos años, ¿a dónde lo vivió? Errantes en el desierto. El problema es que el cambio verdadero es como el embarazo, ¿verdad? ¿Cómo es un embarazo? ¿Cómo es que se da a luz? Pasa que 9 meses. Y es un proceso largo, a veces tedioso y doloroso, pero sabemos que algo se está gestando de adentro. Y hay que cuidarse, y hay que tener esperanza, y así es el cambio que el Señor nos encomienda a nosotros como iglesia, como su pueblo, como su reino. La iglesia, tú y yo, los que estamos en Cristo, somos el reino de los cielos en la tierra. La iglesia, tú y yo, y qué lindo es eso, porque somos parte de un reino que no tiene fronteras, ¿verdad? Que no tiene límites, porque el tú ser injertado al cuerpo de Cristo, ya de un solo automáticamente eres hermano de aquel que es injertado en China. Ya somos parte del mismo reino. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Pero la diferencia es de que tú estás aquí y tú tienes que cambiar, impactar este lugar, mientras aquel tiene que impactar su lugar. Y Dios nos tiene por todos lados regados como la sal que salifica la tierra. Y el deseo del Padre es que donde están sus hijos haya un cambio para bien. Pero qué triste cuando se abren más iglesias y cuando las iglesias están más llenas, pero las estadísticas y los índices de drogadicción, de crimen, de robo siguen igual o peor. La pregunta entonces tendríamos que hacernos: ¿será que los justos se están multiplicando o sencillamente
hay multiplicación de membresía. No me están escuchando algunos. Es decir, lo lógico, ¿qué es lo que dice el proverbio? Cuando los justos se multiplican, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es decir, hablemos solo de Spring Valley. En Spring Valley no sé cuál es la población, no he visto la última cifra, pero hablemos que en Spring Valley hay por lo menos, deme un estimado a alguien que sabe más, ¿cuántos habitantes hay en Spring Valley nada más? Un estimado. ¿Ah? ¿Cuántos que hay aquí en Spring Valley? ¿20,000? ¿30,000? ¿Más? ¿40,000? ¿40,000? Ok, pongamos 50,000. Digamos que en Spring Valley, no en Rockland, Spring Valley, hay 50,000 personas. Si de esas 50,000 personas solo 5 son cristianas, ¿qué pasa con Spring Valley? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Escúchenme, hermanos, atienda. Yo sé que no le gusta y a veces nos victimizamos, no nos gusta este tipo de mensajes, pero es la verdad. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos justos habían? 1. ¿Quién? Lot. ¿Y cómo sabemos que solo Lot? Porque ¿se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan que Dios primero visitó la tienda de Abraham antes de ir a Sodoma y a Gomorra a destruirla? Y dice, ¿cómo no le regalé si él va a ser una nación poderosa? Dice, voy a destruir esto. ¿Y qué es lo que hace Abraham con el ángel de Jehová? Dice, ¿será que destruirás al impío juntamente con el justo? Que si en esa ciudad hay ¿cuántos? 50 justos. ¿La destruirás? ¿Y cómo le responde Dios? Por amor a esos 50 justos que dice. ¿Y hasta dónde lo bajó? Hasta 10. Significa que en Sodoma y Gomorra el problema eran los gobernantes. No, ¿cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? Que no había justos. El cambio no es de arriba, el cambio es de abajo. El cambio no lo traen políticos, lo trae usted y yo. Entonces volvemos a Spring Valley. Si en Spring Valley solo hay 5 justos, ¿cómo que debería verse la ciudad de Spring Valley? Una Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? Pero si de esos 50,000 habitantes, 49,999 son cristianos y solo un impío, y digamos que el único impío es el alcalde. Digamos que el único impío, ese uno es el alcalde, pero el resto, 49,999 son justos. ¿Qué es lo que pasa con esa ciudad? Hay alegría, hay paz. La gente no se está robando y se está matando. Usted puede dejar el carro abierto. Usted no necesita laquear la puerta. Pero ¿qué está pasando? En la realidad es que entre más iglesias se abren, ¿qué pasa con la ciudad? Más fea se pone. Dejémoslo ahí mejor, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el cambio no tiene que ver nada con los políticos, el cambio tiene que ver con el tipo de gente. Porque es el mismo tipo de gente que de ahí va a salir los gobernantes. El cambio es de abajo. El problema es que ese cambio es difícil. Porque ¿qué significa? Que tienes que lidiar con gente imperfecta. Les estaba poniendo de esta manera. Lo único que la ley puede hacer para tratar de cambiar una sociedad para mejor es sencillamente amenazarlo con la ley. Eso es lo único que la ley puede hacer, ¿sí o no? Digamos que hay una persona aquí, mejor no aquí, pero digamos que hay una persona ahí caminando en las calles, es un violador, es decir, en su corazón está ese demonio, está ese deseo, llámenlo como usted quiera, hay esas ganas de violar. ¿Qué es lo que puede hacer la ley para detener que ese violador viole a una mujer, o viole a un niño, o viole a otra persona? La ley lo único que le puede decir es que si tú lo haces, estas son las consecuencias. Tú vas a la cárcel, o te matamos, o etcétera. Es decir, la ley sencillamente lo amenaza, pero lo cambia. El violador, cuando lee esa ley, el violador dice, voy a dejar de sentirme de esta manera. ¿Será que la ley tiene el poder para cambiar vidas? No. Pero ¿cuál es el poder del evangelio?
¿Cuál es el poder? Que si ese violador hoy entra por esta puerta y sube a estas gradas y se sienta ahí, y en el transcurso del mensaje, ¡pum!, el Espíritu Santo de Dios toca su corazón y hay arrepentimiento y hay perdón y hay gracia. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cambia? ¿Cambia? ¿Y la ciudad es mejor por eso? Sí, porque es un violador menos en la calle. ¿Ven el cambio? El cambio del evangelio es personal, es individual. Es el ámbito de tú y yo. Por eso es que Jesús nunca se tiró a la política. Sino que Él lidió con ¿quiénes? Con personas. Visitaba aldeas, visitaba lugares, se metía con la gente, sanaba enfermos, predicaba el evangelio gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él sabía que el cambio es con las personas. Y me gusta Jesús porque cada vez que sanaba a un leproso, ¿qué es lo que le decía? ¿Qué es lo que le decía el leproso? Cuando sanaba a una persona, ¿qué es lo que le decía? O cuando liberaba a un demoniado, ¿qué le decía? Vete de nuevo, presenta tu oferta al templo, ¿verdad? Para darle gloria a Dios y después dile al pueblo qué es lo que Dios ha hecho contigo. Eso le dice al gadareno, ¿se acuerda? El gadareno le dice, déjame ir contigo. ¿Y qué le dice Jesús al gadareno? No, ven para atrás a tu aldea y habla y te testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Y ese es el poder del evangelio. Eso es lo que tenemos que ver de manera palpable, de manera tangible. Entre más justos hay en una región, hay más alegría, hay más prosperidad, hay más paz, hay más tranquilidad. Independiente de quiénes son los que están arriba. Y ese es el poder del evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Les refiero una parábola, no la tienen que buscar, pero se encuentra en Mateo 13, versículo 31 al 32. Dice de esta manera: el reino de los cielos, Jesús le refirió a esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Diga conmigo, grano de mostaza. ¿Cuántos aquí han visto el grano de mostaza en la actualidad? ¿Cuántos aquí han visto el grano? Es bien pequeño. Es como el tamaño cuando usted hace, con una pluma, usted hace un punto, ¿verdad? Es bien pequeña la semilla o el grano de mostaza. Dice así, eso está en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Dice, el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Dile que está a tu lado, cuando Cristo comienza en tu vida, parece ser insignificante. Parece ser algo insignificante. Parece ser algo pequeño. Algunos hasta lo dudan. Así de fácil es ser cristiano. Me arrepiento, pido perdón y ya soy cristiano. Porque como que es muy fácil, ¿verdad? A veces queremos hacer penitencias y indulger. Queremos hacer algo, ¿verdad? Para por lo menos decir, bueno, pues para hacer un proceso. Pero la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice la palabra de fe que predicamos? Pablo dice en el libro Romanos capítulo 10, y está la palabra de fe que predicamos, que si confesares al Señor, a Jesús como tu Señor y creyeres en tu corazón, serás ¿qué? Salvo. ¿Cuántos alaban al Señor por la salvación que es por medio de la fe? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Que no hay que hacer nada. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? No. O se lo quieren ganar, quieren ganarse. Ustedes quieren pueden decirle a Dios, mira, yo me lo gané, aquí estoy. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que es por gracia y no por obras? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que al que estaba crucificado a su derecha esa misma tarde estaba en el paraíso con Jesús y no tuvo que hacer nada más que ¿qué? Creer. ¿Cuántos alaban al Señor? Cree. ¿Cómo que le dice Pablo al carcelero? Cree y serás salvo tú, toda tu casa. Así de sencillo, Señor, así de sencillo entro a tu reino, así de sencillo soy ciudadano en este imperio tuyo. Sí, así de sencillo, cree. Y parece ser como que es algo ya casi como palabrería. Casi como que no puede ser así de sencillo. Pero es ese grano de mostaza. Es ese grano de mostaza que ha sido sembrado en tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Miren lo que sigue diciendo. Escuchen. Dice, un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera
que vienen las aves del cielo y hacen nidos. ¿Cuántos se alaban al Señor por eso? ¡Qué bello! El reino de los cielos comienza pequeño, tan insignificante que no lo puedes ver en tu vida. Pero si se va desarrollando y se gesta, ¿y cómo es que se gesta? Hay que ponerle agua, hay que fertilizar, hay que cuidar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha inyectado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa eso en términos prácticos para nosotros como cristianos? Día tras día escuchando la palabra de Dios, día tras día escuchando alabanzas, día tras día leyendo libros que nos abran más el conocimiento, creciendo en el conocimiento del Señor, cuando alaban al Señor. Y entre más yo me empapo de Él, ¿qué es lo que pasa con esa semilla comienza a brotar y comienza a crecer, de tal manera que llega un momento donde es visible, es palpable, se puede evidenciar y da fruto. Y no solo da fruto, a mí me encanta esa última oración, dice que las aves del cielo vienen y ¿qué? Hacen nido. Es decir, lo que Cristo hace en tu vida, no solo tú eres beneficiado, los que están a tu alrededor son beneficiados también, aún los impíos. ¿No lo ven o solo yo lo estoy viendo? Es decir, que aún gente que no está injertada en Cristo, al nosotros estar ahí, son como de rebote, diría uno así, ¿verdad? Son bendecidos. Esos son los justos. Esos son los justos. Dile que está a tu lado. Ese eres tú, te están hablando. No te hagas el loco. Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Nosotros le damos sabor a la tierra. Si nosotros, la tierra está sin sabor. Y mire lo que Jesús mismo dice, él mismo lo dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pregunta que yo quizás tendría para usted, y no solo para nosotros, la pregunta que yo tengo para todos los cristianos, aquí en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, donde quiera que estemos. ¿Será que nuestro énfasis es sencillamente llenar la iglesia, o será que nuestro énfasis es lo que dice la palabra de Dios, que es realmente impactar nuestras comunidades y nuestras sociedades? ¿O será que el interés se ha vuelto? ¿Será que hemos reducido el evangelio de Cristo a sencillamente asiste a una iglesia, y si vas a una iglesia entonces eres cristiano, pum pam pam, y el mundo sigue igual o peor? ¿A qué hemos reducido el evangelio y el poder del evangelio? ¿O será que realmente nos hemos topado con Cristo y nuestra vida está cambiando, y cada semana cambia, cada mes cambia, nuestro carácter cambia, nuestros deseos cambian, nuestros afectos cambian, nuestras preferencias cambian? Algunos dicen que no, y los psicólogos de hoy, y el status quo de hoy, y el mundo de hoy, el príncipe del mundo dice que no, pero Cristo tiene ese poder que nos cambia de adentro hacia afuera. Cambia, a veces hasta sin darnos nosotros cuenta. Tenemos 3 años en el evangelio y pensamos que somos los mismos, pero cuando nos sentamos, nos pausamos y analizamos nuestros días y decimos: wow, yo nunca era una persona con paciencia. Wow, yo no era así, yo antes era peleonera. Porque es que me dejo, que ya me estoy dejando mucho. ¡No! ¡Es Cristo! Uy, pero ¿qué pasó? Yo antes le levantaba el dedo cuando me pitaban, y ahora lo dejo pasar como si nada. ¡No! ¡Es Cristo! ¿Qué me pasa? ¡Wow! Amo tanto a mi esposa, ya no pienso en infidelidad. Estoy satisfecha con ella. ¿Qué pasó? ¡Es Cristo! Donde está el evangelio propagándose, hay menos alcohólicos en el bar,
Hay menos matrimonios quebrados por la infidelidad. Hay menos drogadictos. El problema es la pregunta del millón, quizás. La pregunta importante sería ¿qué es lo que se está propagando? ¿El evangelio de Cristo como debe de ser o es sencillamente una mercadotecnia para llenar iglesias? Porque la consecuencia lógica de que abunden más justos en una región geográfica, si en Spring Valley se están multiplicando los cristianos, Spring Valley tiene que ser una ciudad más bella, más próspera, más tranquila. Tiene que ser la envidia de Rockland. Hasta en Nueva York tienen que decir, mira, si tú te vas para el norte, pasa por Spring Valley, porque Dios mío, hay una belleza de lugar. No me lo creo, solo Galo me creo. Esa es la realidad. Y hermano, no es cuento, es historia. Es historia. Cuando usted abre los libros de historia, usted ve que antes que el cristianismo venga, antes que Cristo viniese al mundo y revolucionara al mundo con su palabra, el mundo era un mundo bárbaro, un mundo hostil, especialmente para las minorías, como la mujer, como los esclavos. Pero cuando Cristo vino, Él dejó una semilla y Él sabía que cuando Él se fue, el trabajo no estaba hecho ya, el trabajo apenas comenzaba. Cristo no se fue porque Él acabó su trabajo, no, Cristo se fue para que al Él se viniera ¿qué? El Espíritu Santo, y la semilla que Él sembró ahí en ese desierto de Judea comenzase ¿qué? Y se extendiese a Asia Menor y después a Europa y después a África y después a Asia, eventualmente en 1500 a Latinoamérica. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese evangelio sigue propagándose, y donde quiera que venga el evangelio hay un cambio. Por ejemplo, y eso es una historia, es algo innegable, pero tristemente en nuestras escuelas, como es el gobierno el que dicta el currículo, estas cosas no se dicen. Pero ¿sabes cuál fue la primera comunidad en abolir el aborto en el mundo grecorromano? ¿Saben cuáles fueron las primeras comunidades? Comunidades cristianas. Y usted dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso no importa mucho. Bueno, sencillo, porque en el mundo antiguo el tener muchos varones era visto bueno. Inclusive cuando usted lee la ley romana, usted ve que entre más hijos varones usted tenía, era usted considerado un mejor ciudadano. ¿Por qué? Porque Roma siempre estaba en guerras. ¿Y qué se necesita para guerra? Soldados. Pero ¿qué es lo que pasaba? Así como demandaban hijos varones, hostigaban o marginaban a los que solo producían mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían ir a la guerra, no podían votar, no tenían derecho a propiedad. Las mujeres eran vistas en el mundo antiguo sencillamente como una factoría para echar hijos. ¿Y qué pasó en esas primeras comunidades cristianas que se establecieron en ciudades como Corinto, como en Éfeso, como en Tesalónica? Ciudades que usted todavía puede ir a visitar y ver las columnas y ver el lugar donde Pablo predicaba. Vaya, investigue y dése cuenta del legado, del patrimonio que usted tiene como cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Esas comunidades, como era otra las ideas, otras las creencias, ¿qué es lo que decían? No. Aquí ante Cristo, ¿qué es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3? Dice, porque todos somos hijos de Dios, entonces ya no hay diferencia entre ¿qué? Entre hombre y mujer, entre griego y judío, entre esclavo y libre, todos somos lo mismo. ¿Usted cree que eso fue algo común en ese tiempo? No, esas fueron las semillas. Estaban cambiando no solo vidas, comunidades. Y entonces las comunidades cristianas fueron las primeras en decir, no, ¿estás embarazada y es niña? ¡Gloria a Dios! Diaconizas había en la iglesia, profetizas había en la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso bendecía a las familias, y entonces las comunidades cristianas crecían de más. Por eso eran hostigadas y perseguidas por los primeros 200 años. Pero así es el evangelio, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una semilla que cuando Cristo vino e implantó, pareciera ser como que al Él morirse, como que eso se hubiera acabado, pero es que cuando Él resucitó, Él está sobre todo dominio y sobre toda autoridad. Y desde la diestra del Padre Él gobierna. Y cuando esto esté ya completo, cuando el pan ya esté bien calientito, ¿saben qué es lo que va a pasar?
ese que ascendió también descenderá de nuevo y se sentará en Jerusalén y desde ahí reinará junto con usted y conmigo, si es que estamos en Él, si es que estamos en Él, si es que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces Él será reyes entre muchos, Él será el Rey de reyes, Él será Señor entre muchos, Él será Señor de señores. Cuando se alaban al Señor por eso. Mientras tanto, aquí nosotros estamos. Miren lo que como Pablo dice, ven conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, cuando tenga, brinque, comenzamos desde el versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, cuando tenga, déjenmelo saber por un hermoso amén. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a ver que el apóstol Pedro básicamente hace eco a esto. ¿Lo tienen? Vamos a leer del 1 al 6. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como quieta y que y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos se van al Señor? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que acuérdense que Timoteo es el pastor en la iglesia en Éfeso, y acuérdense que la ciudad de Éfeso en este tiempo era una ciudad bien predominante, bien importante, bien popular, había mucho comercio y además era un lugar donde estaba un centro político, porque ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Diana. Ahí estaba el gran templo de la diosa Diana, que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, tu labor no es necesariamente meterte a política, tu labor no es necesariamente hacerte el gobernador, no. Tú y los cristianos que están allí, mientras tanto, estén orando por los que están arriba. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero para que haya paz civil, y para que en esa paz, ¿qué es lo que podamos hacer? Nosotros podamos seguir sembrando la semilla. Y mientras nosotros regamos las semillas, ¿qué es lo que pasa con esas semillas? Eso se esparce a otras casas, a otros hogares, a otros vecindarios, a otras aldeas de alrededor. ¿Me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Es decir, que el cambio no es revolucionario. Pablo no le está diciendo, ¿sabes qué? Ármense con su iglesia y traten de derrocar al rey o al gobernador o al alcalde que está en esa ciudad, porque a veces una cosa, si usted estudia en los libros de historia, en Éfeso había mucha perversidad. Éfeso era una ciudad sumamente perversa. Si usted cree que nosotros estamos perdidos como cultura, usted no sabe nada de la cultura grecorromana. Literalmente, digamos, los cultos, por ejemplo, al dios Dionisio, el dios Bacchus, le llaman los romanos, era el dios del vino y de la casa. Básicamente eran orgías en público, literalmente orgías horribles. Y este es el mundo donde está Timoteo. Este es el mundo que Cristo le dice a su iglesia: conquisten. Un mundo cruel. No hay ese concepto de hoy de derechos humanos, no hay ese concepto hoy de separación de poderes, no hay nada. Es un mundo diferente al de hoy. Y Cristo, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Establece su iglesia y le dice: vaya y riéguese por todo el mundo y lleve las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando pienso en estas cosas, me acuerdo mucho a lo que Jesús le dice a los discípulos: ustedes están cosechando cosas que ustedes no sembraron. Nosotros hoy estamos disfrutando cosas que nosotros no sembramos, sino que fueron generaciones previas de cristianos que tuvieron que sembrar con sus vidas y con su sudor y con su sangre. Vamos a alabar al Señor por eso. Y no solo nosotros, sino aún las aves que anidan en este árbol llamado el reino de los cielos. Y Pablo le dice: oren mientras tanto, para que en la paz ustedes puedan vivir en toda piedad y en toda honestidad. ¿Qué significa eso? Para que ustedes puedan vivir su fe, para que la vivan abiertamente, honestamente.
sin ambigüedad. Díganle al mundo qué es lo que ustedes tienen que ofrecerle. Porque ¿cuál es el deseo del Padre? Porque el deseo del Padre es que todos sean salvos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Vaya rápidamente, mire lo que estas son básicamente las mismas palabras que hace eco el apóstol Pedro. Mire, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, para que lo tengan, déjenlo saber con un amén. Y brínquese al versículo 11. 1 de Pedro capítulo 2. ¿Sabes qué? Mejor leamos desde el versículo 9. Cuando lo tengan, déjenme saber con un amén. 1 de Pedro 2, 9. ¿Lo tienen? A ver, yo creo que todos no sabemos esto memorizado. ¿Qué dice el versículo 9? Más vosotros sois ¿qué? Pues deténganlo ahí, deténganlo. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿Le está hablando al mundo? ¿Le está hablando a Estados Unidos? ¿Le está hablando a un grupo particular étnico? ¿A quién está hablando Pedro aquí? A la iglesia. Dile que está a tu lado. Tú y yo somos linaje escogido. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es decir, de 100,000 habitantes en una ciudad, Él escogió a 20. Y ese es el linaje escogido que Dios ha escogido para cambiar el resto. Mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por... ¿Quién adquirió a quién? ¿Nosotros adquirimos a Dios o Dios nos adquirió a nosotros? ¿Nosotros escogimos a Dios o Dios nos escogió a nosotros? Dios nos escogió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Para qué? ¿Con cuál fin? ¿Para que qué? Anunciéis las ¿qué? Diga conmigo, el evangelio es virtud. Donde no hay evangelio, no hay virtud. Pero donde el evangelio, el verdadero evangelio, no religión, no una denominación en particular, no listas de hombres que dicen si haces esto y esto y esto, entonces eres santo, pero la ciudad está igual de delincuente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del poder del evangelio que cambia vidas, corazones, que enriquece hogares, que restaura familias. Hace poco le estaba diciendo a una persona, es imposible tú haber conocido a Cristo y después querer divorciarte, es imposible. Cuando Cristo está en tu vida, Cristo comienza a poner todos los pedazos que el pecado ha destruido, lo pone de nuevo. Restaura familia, restaura padres. El corazón del padre se vuelve al hijo, el corazón del hijo se vuelve al padre, hay restauración. El evangelio, no estoy hablando de ese juego de iglesita, no y no estoy minimizando la importancia de venir a la iglesia. Tú necesitas venir a la iglesia porque si no tu oído no escucha palabra, y si tu oído no escucha palabra no hay fortalecimiento de tu fe. Pero lo que yo estoy diciendo es que el poder del evangelio, hermanos, es algo real y es algo que tú te lo llevas hasta cuando tú estás durmiendo. ¿Qué es el fin? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Qué es eso de tinieblas? ¿Es algo teórico nada más? No, es algo real. Es el estilo de vida que nosotros teníamos antes de Cristo. Es las conductas que teníamos antes de Cristo. Es la manera que hablábamos antes de Cristo. Y que en vez de embellecer la comunidad, sencillamente la ensuciaba más. Pero ahora en Cristo hablo diferente, visto diferente, pienso diferente. Soy un bien a mi comunidad. Soy un bien al patrón. Soy un bien a mi universidad. Aunque me rechacen por ser cristiano, ellos mismos tienen que darse cuenta, ese es un tipo bien portado. Mira, está loco por su religión, pero es honesto, no te va a transear. ¿Puedes decir eso de los cristianos hoy? ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerda esa historia, se los había contado hace como un año. ¿Se acuerdan de aquella historia ¿cómo que no sé si era Alemania, era una de esas naciones europeas donde hay un montón de lo que se llaman las cavernas? ¿Cuántos aquí saben qué es una caverna? Pero en Irlanda, a cavern es un bar. Si ustedes creen que los mexicanos son buenos para tomar cerveza, usted no ha conocido un irlandés. Los irlandeses son los que toman cerveza. Ya, qué discriminación y prejuicio. Estereotipos, promulgando estereotipos.
Perdón si es un irlandés. ¿No se acuerdan de aquella historia? Aquella historia de que supuestamente había una taberna, es real, es una taberna que, ¿qué es lo que pasaba? El dueño de la taberna se endeudaba. ¿Por qué? Porque él comenzaba a tomar, porque todos en el pueblo tomaban, y él comenzaba a tomar, entonces al final nadie pagaba y él no se daba cuenta quién era el que debía. Se endeudaba. ¿Y qué es lo que pasa? Él contrata a un judío porque él sabe que los judíos no se emborrachan, entonces él contrata, a pesar que los judíos eran discriminados y los consideraban inferiores, pero contrata a un judío porque él sabe que el judío no toma, entonces venía y los judíos hacían las cuentas. ¿No se acuerdan de esa historia? Pasaron los meses, ¿qué es lo que pasa? El judío ahorra, ¿qué termina qué? Comprando la taberna. Al fin se hace dueño de todas las tabernas del lugar, pero él no es alcohólico. Así somos los cristianos. Tenemos ética, tenemos valores, tenemos principios. Vivimos en el mundo, pero no vivimos como ellos viven. Y esos principios nos deberían enriquecer. Y no solo a nosotros, nuestros hogares, y no solo nuestros hogares, nuestros vecindarios, y no solo nuestros vecindarios, nuestras naciones. Y así es como viene el verdadero cambio, no de arriba hacia abajo, no de un falso Mesías que necesitamos que nos libre de la opresión y de la corrupción, sino de nosotros que nos libramos de nuestra propia corrupción, de nuestra propia maldad. Vamos a orar al Señor. Vosotros que en otro tiempo, 10, no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados. Qué lindo término. Ven conmigo, amados. ¿Qué es ese amados? ¿Qué significa ese amados? Significa que Dios nos ama. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué es un cristiano en este mundo? ¿Qué es un cristiano en este mundo? A ver, los guatemaltecos, a ver, ¿dónde están los guatemaltecos? Hagan un poquito de bulla, ¿bien? ¿Ok? ¿Usted qué es en Estados Unidos? ¿Extranjero y qué? Pero si usted vuelve a Guatemala, ¿qué sigue siendo? Es decir, aunque usted esté en su país de origen o no, el cristiano es un extranjero y es un peregrino. Estamos aquí de pasada nada más. ¿Cuánto alabamos al Señor? Aquí no está nuestra ciudadanía. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En el cielo. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Aquí tu mansión de retiro no es la que tú estás construyendo. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Uy, ya me quiero ir, ya hasta piscina le puse y de repente ni la disfrutas, te mueres antes. Pero no importa, ¿por qué? Porque las mansiones nuestras, ¿quién las está haciendo? ¿Cuáles manos están haciendo las moradas nuestras? Las manos del carpintero Jesús de Nazaret, cuando se llama el Señor. Extranjeros y peregrinos, pero aquí está. Mientras estamos de pasada, ¿qué deberíamos esforzarnos? ¿Qué deberíamos esforzarnos? Que cuando entramos al mundo, vimos un mundo malo y cuando salimos del mundo lo dejamos un poco mejor. Los judíos, ¿saben cómo que le llaman a eso? Tikkun olam, sanar la tierra. Y esto los rabinos le enseñan desde temprano a los niños. Y por eso es que los judíos, cualquier cosa que se aprendan a hacer, lo hacen bien. Lo hacen bien, ¿por qué? Porque ellos ya son programados por la misma literatura teológica que ellos tienen un deber a dejar este mundo en un mejor estado. Y entonces, ¿cuál es la nación que produce más premios Nobel en medicina? Israel. ¿Cuál es la nación que produce más tecnología en los últimos 50 años? Israel. ¿Cuál debería ser ese pueblo? El pueblo escogido por Dios. El problema es que, volviendo al mensaje que hace tiempo les prediqué, tenemos mentes escapistas. Queremos entrar al mundo y nos asustamos viendo toda esa maldad. Dios ya llévame.
somos vagos, no nos esforzamos, a veces vivimos de lo ajeno, como Pablo le está recriminando a la iglesia en Tesalónica, porque de por sí a mí no me importa, todo esto se va a quemar. Pero no es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que tú que seas sal en la tierra. Y mientras tú estás peregrinando en esta tierra, digamos que Dios te ha dado 80 años de vida, que en esos 80 años de vida no tiene que ser un cambio a nivel nacional, pero puede ser un impacto en tu casa, en tu hogar. O un estudiante, o un compañero de trabajo, pero dejaste una huella positiva. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él lo dice quizás mejor que yo. Vamos, obviamente lo dice mejor que yo, porque es la palabra de Dios. ¿A dónde nos quedamos, hermanos? Que os abstengáis de los deseos carnales, que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Y por qué murmuran de nosotros como malhechores? Porque nosotros no participamos en las obras de ellos. Right? Es decir, el cristiano, por su ética cristiana, obviamente se abstiene de cosas que en los ojos de los mundos es bueno. Sigue diciendo, vamos a ver, ¿a dónde nos quedamos? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Pregúntale que está a tu lado, ¿abundan las buenas obras en tu vida? Pregúntale. Buenas obras. Y hermanos, el árbol se ha hecho realidad. Pregunta, ¿quiénes fueron los que establecieron los primeros hospitales? Cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros que establecieron los primeros orfanatos? Los cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros en establecer universidades? Los cristianos. Vamos a alabar al Señor por ese legado. A una universidad donde yo estudio, que hoy es más atea que cualquier cosa, ahí todavía tiene el logo el emblema con la cual establecieron la universidad, aún antes de que ya fuera nación, es decir, en el tiempo de las colonias. Ahí todavía está conocimiento de Cristo. Obviamente ya nadie lee eso, ¿verdad? Está en latín de todos modos. Pero esa es la idea. Las buenas obras, y esas buenas obras impactan nuestra comunidad. Termino leyendo el verso que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Dice el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Una vez más, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Que mientras el mundo incrédulo te diga, tú religioso, fanático, extremista, tú no sabes lo que dices, tú no estás tan avanzado, tú estás invirtiendo buenas obras, tú estás impactando la comunidad. Y hay mayor recompensa. Jesús lo pone de esta manera: si cada buena obra que tú haces, la gente te aplaude, ya no hay recompensa. Pero si tú haces buenas obras y la gente, en vez de aplaudirte, te pega, miente de ti, te difaman, ¿qué es lo que dice Jesús? Tienen grandes galardones en el cielo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, para que vean que ya los insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad con pretexto para hacer lo malo. Dile que está a tu lado: libres, pero no libertinos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos aquí son libres para emborracharse esa noche? Levanten la mano los que son libres para hacerlo. Todos somos libres, no diga que no. Soy libre. ¿Hay un policía que no te diga? No, en serio. Si se le mete a usted el demonio del alcohol, digamos, como decir que realmente es más de la carne que el demonio. A veces le echamos la culpa a los demonios, ¿verdad?
Si usted se le mete la idea de emborracharse, ¿usted se puede emborrachar en la noche? ¿Cómo es que dice Pablo? Todo me es lícito. Si usted quiere ser infiel a su esposa esta noche, ¿lo puede hacer? Claro. Le dice a su esposa, mira, me llamaron a trabajar. Hoy la gente va a estar, las mujeres van a estar más cuidadosas de lo normal. Si esta noche usted quiere hacer mal, ir a la calle a hacer algo, no sé, robar una tienda, ¿lo puede hacer? Claro. Usted tiene, Dios te ha dado esa libertad. Pero ¿qué vamos a usar esa libertad para bien o para mal? Para bien. Porque aunque todo me es lícito, no solo no me conviene a mí, no todo nos conviene a todos. Si yo le soy infiel, mire cómo el comportamiento bueno o malo afecta a todos. Si yo le soy infiel a mi esposa, yo no solo le quiebro el corazón a ella y le destrozo el corazón a mi hijo, sino que ahora hay una mujer que está en una situación económica desesperada donde va a necesitar de otros miembros de la comunidad para ayudarla. Y multiplica eso en una comunidad de 1000 matrimonios, multiplica eso por la mitad de los matrimonios están así, hay un montón de mujeres descuidadas. ¿Qué es lo que pasa con esa comunidad? Hay pobreza. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy tratando de hacer y entender es de que el evangelio cambia no solo vidas, pero eventualmente cambia enteras sociedades. ¿Por qué? Porque nos cambia de adentro hacia afuera. Y el pecado tiene consecuencias no solo en mi vida, pero tiene consecuencias a nivel de sociedad. Terminamos. Honrar a todos, amar a los hermanos, tener a Dios, honrar al Rey. Hasta ahí terminamos. Dice, nosotros tenemos una encomienda. Es doble. Número 1, tenemos una encomienda ante Dios de vivir vidas santas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Usted tiene una comisión, no de parte del pastor, no de parte de una organización. Es importante ser parte de la iglesia. No quiero que malinterprete lo que le estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que el evangelio de Cristo es más que estructuras, es más que templos, es más que organizaciones, es más que hombres. Delante de Dios, por medio de Cristo, usted tiene una comisión a ser santo ante Él. Usted no es santo para que la gente lo vea. Usted es santo porque usted ama a Dios y porque usted está lleno de su conocimiento. Eso es uno. Pero número 2, usted tiene una comisión de parte de Dios que donde quiera que usted esté, sea luz y sea una influencia positiva. Dios no a todos nos llama a ser pastores. No todos aquí somos pastores. No todos aquí somos evangelistas. No todos aquí tenemos el talento para hablar en público. Pero a nivel tuyo, en tu núcleo, en tu mundo, ahí hace el impacto necesario. Ahí hace el cambio necesario. Cuando dicen en el Señor, y si ella lo hace, y si Él lo hace, y si usted lo hace, y si yo lo hacemos, y juntos estamos trabajando con el poder de Cristo, eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? El mundo cambia para mejor. Pongámonos de pie, alabamos el nombre del Señor. Ojalá que hayan entendido el mensaje, hermanos. Ojalá que lo hayan comprendido, lo hayan recibido, lo hayan creído. Para aquellos que están a la entrada, para aquellos que todavía no están dentro de la familia de Cristo, o quizás no te sientes como que todavía no estás dentro, estás como afuera, y tú escuchas lo que acabas de yo decir, y tú dices, wow, pero es que hay mucha responsabilidad, y como que esto parece como Misión Imposible 4. Ya me siento una cosa. El momento que tú entres a los pasos del pastor Jesús, ¿cuántos alaban al Señor, el pastor Jesús? El momento que tú entres y tú comas al lado de Él y tú te alimentes aquí, tú vas a ver afuera si donde estaba y tú vas a decir esto, ¿por qué no tomé ese paso antes? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Los que estamos en Cristo, estamos enamorados, estamos satisfechos de Él. Padre Celestial,
Yo te doy gracias, oh Dios, hoy en esta ya noche avanzada. Y antes de volver a nuestras casas, yo te pido, oh Señor, por favor, por esta sociedad, por esta comunidad de cristianos. Y sabes que voy a ser un poquito más stingy de lo normal, oh Dios. Normalmente te pido por todas las iglesias, normalmente te pido, oh Señor, y hablo a veces hasta la iglesia entera alrededor del mundo. Pero Padre Celestial, yo te voy a hacer una demanda bien específica, bien concisa, bien al punto. Y eso es, oh Señor, usa esta iglesia, Adonai, que comenzó en 1999, oh Señor. Y ha tenido etapas difíciles, ha tenido etapas de prueba, ha tenido etapas donde pareciera ser, oh Señor, como que fue algo de hombres, porque lo que es de hombres tiene su fin. Y así es como nos damos cuenta que las cosas son de los hombres, que así como comienzan, así también terminan. Pero, oh Dios, cuando los designios son tuyos, cuando los planes son tuyos, cuando las ideas son tuyas, oh Señor, cuando el que está armando la cosa, cuando el que está edificando, oh Señor, eres tú, no hay nada ni nadie que lo puede detener. Es decir, oh Dios, tú lo comienzas, tú lo perfeccionas. Por lo tanto, Padre Celestial, yo te pido, oh Señor, usa esta iglesia, oh Señor Adonai, de una manera poderosa, de una manera, oh Señor, que pueda dejar una huella, oh Dios, que no se puede borrar. Que no se pueda borrar, oh Señor, que 100 años después de hoy, si tú todavía no has venido, que la huella que ha dejado todavía esté allí, vibrante, viva. Que podamos ver hacia atrás, oh Señor, un grupo de personas, una generación entera, y poder decir, ahí comenzó algo grande. Bendice esta iglesia, bendice sus familias, bendice a aquellos que se han comprometido, oh Señor, con la causa. Número 1, con Cristo. Pero número 2, con esta comunidad, oh Señor. Y empápanos y satúranos de fe, oh Señor, para creer en ti y creer en nosotros por medio de ti. Es decir, puede creer de que tú nos das las herramientas, los talentos, los dones, las riquezas, los recursos, todo lo que necesitamos, tú ya nos los has provisto. Y si nos falta algo ahorita, si hay algo que analicemos ahorita y digamos, pero nos falta todavía esto, ya tú lo has provisto. Ya tú nos lo has dado, Señor. Por lo tanto, yo te pido, y no solo te estoy pidiendo, Señor, por los adultos, te estoy pidiendo por los jóvenes, te estoy pidiendo por los chiquitos, por los bebés, por los adolescentes. Oh Señor, que esto continúe, oh Padre Celestial, y por medio, oh Señor, de esta comunidad de cristianos, oh Señor, esa semilla y el reino es tuyo, oh Señor, se expanda a Spring Valley, a su ciudad de alrededor, oh Señor, el estado de Nueva York. El estado de Nueva York es uno de los estados más pervertidos en toda la nación de Estados Unidos, oh Dios. Estamos literalmente, oh Dios, a 20 millas, oh Señor, de lo que podríamos llamar la Sodoma y Gomorra presente. Pero aquí tú nos tienes, porque tú tienes un plan no solo para nosotros, sino para todos aquellos cuyas vidas vamos a impactar. Hay ovejas tuyas que están afuera todavía. Hay hombres y mujeres que son tuyas. They belong in here. Ellos pertenecen aquí. Envíanos. Llévanos. Por medio de nuestros trabajos, por medio de nuestras carreras. Usa nuestras vidas. Estamos dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a ser usados por Dios? Dile, ¿dónde está? Dile, Dios, yo estoy dispuesto. Padre, yo estoy dispuesto el resto de mi vida. Úsame para llevar el evangelio donde quiera que tú me lleves. Sí, oh Señor, te pido por los planes, oh Dios, el que tiene un plan de trabajar y tener una casa propia, bendigo ese plan, oh Dios. El que tiene un sueño, oh Señor, de un día comprar su propio carro del año, yo bendigo ese plan, oh Dios. Gracias, Dios, porque tú eres más que bueno. Tú nos das todas las cosas de manera abundantes. Para aquellos que tienen sueños académicos, jóvenes, quieren ser doctores, abogados, lo que sea, yo bendigo esos planes, oh Dios. Yo no estoy negando la faceta humana. Somos hombres y mujeres, somos de hueso y carne, y yo sé que tú aún en ese sentido nos consientes. Pero lo que te estoy pidiendo es, Dios, que encima de esos planes, encima de esos deseos humanos, esté ese propósito que es sobre todo los demás, y eso es de llevar el evangelio donde quiera que nosotros estemos. Que si soy un médico, ahí en mi clínica, de alguna u otra manera, oh Señor, lleve el evangelio. Que si tengo, Señor, si soy abogado y soy parte de una asociación, de alguna u otra manera, ahí está el evangelio, ahí está Cristo presente. Si soy un político, oh Señor, ahí tú estás por medio de mí. Donde quiera que estemos, si soy carpintero, si soy pintor, lo que sea y donde sea, que ahí esté, oh Dios.
ahí estés. Y podamos cambiar Spring Valley, que Spring Valley, oh Señor, sea una ciudad de gloria. Y que Spring Valley sea una ciudad hermosa, ya lo es en muchas maneras, pero que sea aún más hermosa, que sea aún más próspera. Y Dios, yo no me rindo porque sabes que yo sé que no dependo de mis fuerzas, dependo de las tuyas, y tú no te cansas. Tú nunca duermes, tú nunca te fatigas, tú nunca dices estoy un poco cansado, necesito descansar. No, tú eres el todopoderoso Dios. Aun cuando dormimos, tú atiendes, oh Señor. Tú estás allí. Yo bendigo esta iglesia, bendigo lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Y bendigo las vidas que quizás no serán parte, oh Dios, del cambio local, pero tú las vas a llevar a otros lugares, y en esos lugares ellos van a comenzar a sembrar esas semillas también. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mi esposa tiene un anuncio. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Solamente quiero darle unos avisos. Algunos ya le envié unos mensajes por texto. Este miércoles que viene, este mensaje es para los niños. Tenemos una pajama movie night. Los niños van a venir 4 horas. Padres tienen la noche libre. Usted va a dejar los niños, no se tienen que quedar. Vamos a estar con los jóvenes aquí. Vamos a hacer juegos con ellos de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, es este miércoles. Si tiene pregunta, por favor, si usted lo va a traer, déjeme saber que lo va a traer para que tengamos material suficiente para todos los niños que van a venir. Es este miércoles de 6 de la noche a 10 de la noche. Reunión de mujeres será el 18 de este miércoles, en 2 semanas más. Por favor, el 18 miércoles les voy a estar avisando nuevamente. Y también el domingo 22 de este mes, tenemos una salida como iglesia a Rockland Lake. Vamos a estar dando más avisos, pero les digo la fecha para que ya parte ese día. Si llueve, vamos a ir el último domingo de este mes, que es el 29. Por favor, apunten su calendario. Si tienen pregunta, háganmela después del servicio. Dios le bendiga. Anotó, ¿verdad? Anote ahí. También para el sábado 21. ¿Dónde están esos hombres? Esos hombres de Adonai. Hombres, caballeros, tenemos una cita aquí a las 7 de la noche en punto. Amén. El Señor nos está convocando, y el 21, sábado 21 a las 7 de la noche. Por favor, que no se le olvide, traiga ahí tráigase un invitado por ahí, ¿verdad? O al que encuentre, pero tráigase, no venga solo. Ese es su pase de entrada. Son bromas. Que el Señor le bendiga y estamos despedidos.